Y hermanos, gracias a nuestro Dios que nos da la oportunidad nuevamente de estar reunidos para seguir estudiando en esta ocasión la carta o la epístola de Santiago. Hemos estado viendo algunos aspectos como una introducción, hablamos acerca del escritor, de la fecha, el lugar donde fue escrita, luego hemos empezado a ver el verso 1. A quienes fue dirigida esta carta, cuáles eran aquellos 12 tribus o los de la diáspora que menciona aquí el escritor. Luego pasamos por el verso número 2, donde se nos habla acerca del gozo que debemos tener cuando nos hallemos en diversas pruebas. Decíamos que pues era o pareciera ser algo contradictorio, ¿no? ¿Cómo era posible que nos pudiéramos gozar cuando estemos en pruebas, cuando estemos sufriendo, cuando estemos teniendo situaciones adversas en nuestra vida? Pero bueno, lo que el escritor nos enseña es que aún en esas diversas pruebas nos debemos de gozar, porque esa es la voluntad de nuestro Dios. También veíamos cuáles son algunas características de las pruebas. Veíamos que las pruebas pues, son inevitables, no podemos escapar a ellas. Tarde o temprano nos vamos a topar en nuestra vida cristiana con ellas, y esa es la voluntad de nuestro Dios. Las pruebas también son impredecibles. Las pruebas son impredecibles, en cualquier momento pueden llegar a nuestra vida, como lo fue en el caso de los grandes siervos de nuestro Dios. Las pruebas son diversas, las pruebas prueban la fe y las pruebas crean perseverancia. También veíamos por qué debemos de gozarnos cuando estemos o enfrentemos las pruebas. Bueno, hay algunas causas: porque no estamos solos, nos ayudan a crecer, nos ayudan a ser más que vencedores, o con Cristo somos más que vencedores. Tenemos todas las armas para vencer las pruebas. Dios nos ha dotado de armas, de acuerdo a lo que dice la carta de los Efesios capítulo 6. Y bueno, en cierta forma también las pruebas nos indican que estamos viviendo una vida fiel a nuestro Dios, de acuerdo a lo que dice Timoteo 3:12. Luego encargamos algo de tarea. ¿Se acuerdan? No se acuerdan, ¿verdad? Causas de gozo para el cristiano. Aquí les voy a dar la oportunidad a los estudiosos que quieran participar, con unos 3 que participen para que no se amontonen. Alguien que quiera mencionar 5 causas de gozo para el cristiano. No son las 3 que mencionaba el hermano Horacio en su predicación el domingo, son otras diferentes, así que los escucho. ¿Quién se las aprendió? Cha 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 cha, cha 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 cha. ¿Dónde? Bueno, le seguimos. ¿Dónde? ¿Hambre? ¿Perdón? ¿Hambre? Andar en la verdad. Bueno, ayúdense entre todos, para que no digan. Con una que se acuerde cada quien. ¿No? ¿Confiar en nuestros hermanos, Johnny? Yo me las aprendí. A ver. El hambre, encarcelamiento, persecución, pérdida de propiedades, confiar en la hermandad, padecer por los hermanos, obediencia, en la verdad, y cuando un pecador se arrepiente. Ok, muy bien. Cuando un pecador se arrepiente, dice la Escritura que hay gozo en los cielos. Muy bien, le salvó la tarea a Johnny a todos. Ahí luego le pagan las cocas. Veíamos también que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y decíamos que a veces no sabemos lo que pedimos porque le decimos a Dios, dame paciencia. ¿Y qué le estamos pidiendo? Mándanos pruebas.
Entonces, la fe del cristiano va a ser probada a través de las pruebas. Y veíamos algunos métodos que utiliza Dios para probar a su pueblo. En el caso de Abraham, pedirle un gran sacrificio. En el caso de los israelitas, a guiarlos por el camino difícil, por aquellos 40 años en el desierto. Dice también Deuteronomio que a través de los falsos maestros los probaría nuestro Dios. En el caso de Salomón, Dios le da la oportunidad de elegir. Lo estaba probando y pasó la prueba grandemente. Al proponer tareas difíciles, aquel caso cuando se iba a alimentar a los 5,000, ¿se acuerdan que le dice a Felipe, si mal no recuerdo? Dice, bueno, pues ¿cómo le vamos a hacer para darle de comer a toda esta gente? Pero dice ahí el pasaje que le decía esto para probarle, porque ella sabía lo que iba a hacer. Y también el hecho de que Dios permita que los cristianos suframos es un método que utiliza Dios para probar nuestra fe. Ahora bien, el verso 4. ¿Quién le da lectura? Verso 4. Santiago 1, verso 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, mas tenga la paciencia su obra completa. Sigue hablando ahora acerca de la paciencia. Fíjense otras versiones cómo menciona este verso, la palabra de Dios para todos. Ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros y mantenerlos sin defecto. La palabra del lenguaje sencillo dice, por lo tanto deben de resistir la prueba hasta el final para que sean mejores y capaces de obedecer lo que se les ordene. Santiago nos está mencionando, nos está diciendo que la paciencia se va a perfeccionar a través de soportar las pruebas. Santiago también nos dice que cuando la paciencia se ha puesto a prueba y sale airosa, vamos a alcanzar la madurez. Cuando dice aquí la Escritura, para que seáis perfectos y cabales, lo que está queriendo decir no es que el cristiano no vaya a cometer errores, no quiere decir que el cristiano no se vaya a equivocar jamás en su vida, sino como lo veíamos en otras versiones, dice para que seamos maduros y nos mantengamos sin defecto. Ahora bien, en la palabra de Dios encontramos el mandamiento de que el Hijo de Dios debe de ser perfecto. ¿Se acuerdan ustedes de algún pasaje que nos hable acerca de esto? Que nos llama nuestro Dios a ser perfectos. Ok. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Y aquí viene el propósito, para que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Otra vez, nuestro Dios a través de Pablo a Timoteo le dice, inspirado por el Espíritu, que seamos perfectos. Cuando habla en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, que está hablando de que él mismo constituyó unos apóstoles, pastores, maestros, etcétera, también nos habla de un propósito para perfeccionar a los santos, para que seamos completos, para que seamos maduros. Hermano Jorge. Mateo 5:48, hermano. Ok. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ok. Seamos perfectos. Hermano Horacio. En esa misma carta, hermano, en capítulo 3, versículo 2, dice, porque no todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Así es. Entonces, recapitulando, retomando el tema, cuando nuestro Dios nos habla de que seamos perfectos, ¿qué es lo que quiere decir? En pocas palabras, que vayamos hacia la madurez, que vayamos
madurando, que vayamos perfeccionándonos. Otra vez, no quiere decir que no nos vayamos a equivocar a través de la vida, porque todo hijo de Dios, aún y cuando estamos dentro del cristianismo, nos podemos equivocar y en muchas ocasiones nos vamos a equivocar. Pero ¿qué es lo que nos hace perfectos? Bueno, que nos levantamos, que aprendemos de los errores y no volvemos a cometerlos más, y que vamos más adelante, que vamos avanzando y que no nos quedamos estancados. Es por eso que la palabra griega que se utiliza ahí para completos o perfectos es teleios, que significa madurez, completo o maduro. Ahora, ¿cómo debe ser la paciencia? Jeremías 1:18, vamos a tomar este verso para ver cómo debiera ser la paciencia que ustedes y yo debiéramos de tener. Jeremías capítulo 1, verso 18, que lo tengan. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. ¿Ok? ¿Cómo debiera ser nuestra paciencia? Bueno, como lo menciona aquí Jeremías, debiera ser como una ciudad fortificada. ¿Para qué? Para ser protegida contra los ataques que el enemigo venga a hacer a nuestra vida. Número 2, debe ser inquebrantable como una columna de hierro forjado, la cual, si está bien hecha, si está bien puesta, va a soportar bastante peso. Número 3 dice ahí, impenetrable como un muro de bronce. Y esto me acuerdo cuando habla ahí en Efesios que debemos de tener el escudo de la fe para poder apagar los dardos del maligno. Entonces, ¿cómo debiera ser esa paciencia para que sea completa? Bueno, como una ciudad fortificada, debe ser inquebrantable e impenetrable. Ahora bien, cuando utiliza la palabra perfectos y cabales, bueno, estas palabras van de la mano, ya que mientras perfecto significa completo, bueno, cabal significa completo en toda parte. Entonces, más tenga la paciencia su obra completa, con el propósito de que nosotros seamos completos, de que seamos maduros delante de nuestro Dios. Y cuando hayamos pasado esas pruebas, dice, no nos va a faltar cosa alguna. ¿Ok? Vamos a ver el verso 5. Del verso 5 al verso 11 podemos ver un pequeño bosquejo de cuál es la forma o cómo pudiéramos soportar esas pruebas. Cómo pudiéramos soportar las pruebas o cómo superarlas. Y son 3 cosas. La número 1, en el verso 5 nos habla acerca de la sabiduría. ¿Cómo vamos a soportar o a pasar aquellas pruebas que vienen a nuestra vida? A través de pedir sabiduría a nuestro Dios. Luego, en el verso 6 al verso 8 habla acerca de la fe. El cristiano debe dejar o debe permitir que la fe que dice tener actúe para que a través de esta acción, de que nuestra fe salga airosa, bueno, vamos a poder soportar aquellas pruebas. Y número 3, no debemos depender de las cosas equivocadas. Entonces, cuando habla ahí acerca de los ricos, cómo los ricos confían en sus riquezas. Entonces, ¿cómo superar las pruebas? A través de estas 3 cosas sencillas. Número 1, pidiendo fe a nuestro Dios. Número 2, dejando que nuestra fe actúe en nosotros. Y número 3, no dependiendo de las cosas equivocadas. Vamos a leer el verso 5. ¿Quién lo tiene? Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, le será dada. Y si alguno tiene falta de sabiduría.
¿Quién no necesita sabiduría de parte de nuestro Dios? Todos la necesitamos, ¿verdad? Entonces, prácticamente lo que está diciendo Santiago, todos pidámosle sabiduría a nuestro Dios. La palabra griega para sabiduría es Sofía. ¿No? Ustedes han escuchado ese nombre. Cuando vean a alguien que se llame Sofía, díganle, hola sabiduría. Ese es el significado. Y bueno, esta puede referirse tanto a la sabiduría mundana como a la sabiduría espiritual. Ahora, cuando dice aquí Santiago, y pida a nuestro Dios, dice, porque Él la va a dar abundantemente. Es probable que a lo mejor Santiago había pensado en aquellas palabras de Jesús en Mateo 7:7, ¿se acuerdan? Pedid y se os dará. Entonces, sabiendo que las enseñanzas del Maestro, a través de su ministerio, nos habló mucho acerca de la oración y que le pidamos y que pidamos, bueno, uno de los consejos que Santiago nos da para poder soportar o superar aquellas pruebas es precisamente pidiendo sabiduría a nuestro Dios. Pero ahora bien, decíamos que la palabra Sofía puede referirse a la sabiduría tanto del mundo como a la sabiduría que viene de parte de nuestro Dios, o la sabiduría espiritual. ¿Qué encontramos en la Biblia acerca de la sabiduría espiritual? Los escucho. ¿Qué podemos decir acerca de la sabiduría espiritual? Sabiduría espiritual. ¿Qué nos habla la Biblia acerca de esto? Ok. Acuérdense de Proverbios. ¿Qué dice Proverbios? La sabiduría es el temor a Jehová. La sabiduría, o el principio de la sabiduría, es el temor a Jehová. ¿Qué más? Sabiduría espiritual. ¿Te dan? Número 1, Job 28:28 nos dice: la sabiduría es el temor del Señor, el temor a Jehová. Nos lo dice también Proverbios en varias partes, el 1:7, si mal no recuerdo. El principio de la sabiduría es el temor a nuestro Dios, es el temor a Jehová. Hermano, solamente como comentario, si nosotros mencionamos el temor a Jehová, nos estaríamos refiriendo a un temor hacia el Señor, pero la escritura la encontramos como el temor de, y nos indica el perseverar en el cumplimiento de los mandamientos para agradarle. Así es. Ok. Número 2, vamos ahí al mismo Santiago, pero en el capítulo 3, verso 17. Ahí nos da una descripción amplia de la sabiduría que viene de lo alto. ¿Que lo tenga? Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Okay. Entonces ahí nos da características de la sabiduría espiritual. Y esto nos lleva a que la sabiduría que viene de parte de nuestro Dios, parte de lo alto, produce muchos frutos, o produce frutos espirituales. Otra, la Biblia, el escudriñarla, es la fuente de la sabiduría. ¿Se acuerdan? El caso de Timoteo, que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer como sabio. ¿Ok? Entonces la Biblia es fuente de sabiduría. Mateo 7:24 nos habla aquel de que pone su fundamento en la roca. Dice que va a ser un hombre prudente. En otras palabras, un hombre sabio. Cuando nosotros hablamos de la sabiduría de lo alto, es una sabiduría que nos va a ayudar a fundar o a establecernos en la roca. ¿Por qué? Porque la sabiduría del mundo, bueno, muchas veces hace que nos fundemos en la arena.
y viene la lluvia, viene la tempestad, viene cualquier cosa y nos va a hacer desviarnos del camino. Entonces, la sabiduría espiritual hace que nos fundemos en lo sólido. Proverbios 3, 13 y 14, que lo tenga. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Fíjense el 15 también, más preciosa es que las piedras preciosas. Y todo lo que puedes desear, dice, no tiene comparación. Entonces, la sabiduría que es de lo alto es muchísimamente preciosa y muy valiosa. Entonces dice ahí el proverbista, si tienes la sabiduría, no la vendas, cómprala, átala a ti, tenla y reténla para que puedas vivir como Dios quiere. Y bueno, la sabiduría espiritual crece con el tiempo. Nos vamos haciendo más sabios y entendidos en las cosas de Dios, vamos creciendo, vamos madurando, y es el caso que menciona ahí en Lucas de Jesús. Dice que Jesús iba creciendo en sabiduría. Entonces, ustedes y yo, lo que quiere nuestro Dios es que no nos estanquemos, que no quedemos como niños, sino que, como dice Carta a los Hebreos, vayamos adelante hacia la perfección, hacia la madurez, hacia el conocimiento, hacia lo que Dios quiere. Pedro nos dice también, antes crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, ¿qué menciona la Biblia acerca de la sabiduría mundana, de la sabiduría terrenal? 4 cosas, vamos a ver. Romanos 1:22. Romanos 1:22 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios, hablando acerca de la culpabilidad del hombre, cómo se envanecieron, cómo fueron necios. Dice, habiendo conocido a Dios, no le dieron la gloria, etcétera, etcétera. Seguimos leyendo el contexto, vamos a entender mejor. Profesando ser sabios, se hicieron necios. El hombre en su sabiduría, cuando no busca la sabiduría de nuestro Dios, sino que busca la sabiduría del hombre, tiende a ser necio. Y también a la vez insensato. Primera la carta de los Corintios, capítulo 3, verso 19. ¿Quién lo tiene? Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, encuentren los sabios en astucia de ellos. Otra vez, claro, la sabiduría de este mundo es insensatez. La sabiduría de este mundo es insensatez. Todos aquellos grandes filósofos, todos aquellos grandes hombres que se creyeron ser sabios y muchas veces superiores a los demás, bueno, está más que demostrado que cayeron en necedad, que cayeron en insensatez, en que fueron necios llegado el momento. También el 3:20 nos dice que los pensamientos de los sabios son vanos, es decir, son huecos, no tienen nada de valor. Y por último, dice que el 1:19, que la sabiduría de los sabios será destruida por parte de nuestro Dios. Verso 19 dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Entonces, ¿qué sabiduría queremos? ¿La sabiduría de nuestro Dios, la sabiduría de lo alto o la sabiduría mundana? Yo creo que todos a la vez podemos decir que la sabiduría que es de parte de nuestro Dios. Ahora bien, ¿qué estamos haciendo para ser sabios espiritualmente hablando? Porque decimos que queremos ser sabios,
Pero bueno, la verdad es que los hechos en muchas ocasiones demuestran lo contrario. Entonces, hay veces que queremos escuchar más al hombre, queremos escuchar más a aquellas personas que no son del pueblo de nuestro Dios, ir a los libros de los sabios, en vez de ir al libro sagrado, en vez de ir a la Escritura, la cual nos puede hacer perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Ahora, vamos a leer del verso 6 al 8, volvamos allá a Santiago. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que dude semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Okay. La segunda cosa que nos dice Santiago, que nos va a ayudar para vencer o superar las pruebas, es debemos dejar que nuestra fe actúe. Ahora bien, el verso 5 hablaba de que pidamos sabiduría, pero aquí el verso 6 aclara cómo debemos de pedir esa sabiduría. Primero habla de que debemos de pedir. Lo dice, pídela a Dios. Y lo dice, ¿cómo debemos de pedirla a nuestro Dios? Con fe. ¿Qué es la fe? Bueno, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, la convicción de que nuestro Dios, o en todas las cosas que nuestro Dios dice a través de su palabra, tener la certeza de que todo lo que encontramos en la Escritura es inspiración divina, y así pudiéramos seguir. Pero pida con fe. A veces el cristiano hoy, en nuestros días, podemos decir, no, pues es que yo creo en nuestro Dios, yo creo que en el principio los cielos y la tierra fueron creados por nuestro Dios, yo creo que Cristo vino a salvarme, y así pudiéramos decir muchas de las cosas de los fundamentos del cristianismo, y pudiéramos decir, no, pues sí, yo creo, yo tengo fe. Pero ¿cómo está esa fe cuando vienen las pruebas? Tenemos la misma convicción de decir, sí, Dios se manifestó en carne, Dios vino a este mundo y me salvó. Cristo vino a dar su vida en rescate por muchos, de los cuales yo estoy ahí en medio de ellos. Pero cuando vienen las pruebas, ¿cómo se comporta esa fe? Porque mientras estemos color de rosa, háganme la expresión, mientras no haya problemas, mientras no haya enfermedades, mientras no haya carencias, mientras no nos esté pasando nada, bueno, nuestra fe parece que está muy sólida, sin que nada la tambalee. Pero cuando de repente viene la prueba, bueno, ¿cómo se comporta esa fe? Esa sería la pregunta. ¿Cómo está actuando mi fe en este preciso momento? Vamos a ver 3 ejemplos positivos y 3 ejemplos negativos de cómo debiera actuar nuestra fe y de cómo no debiera actuar nuestra fe ante cualquier situación que se presente. Primero, los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Vamos a leer Daniel 3:17. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Okay. Ellos estaban convencidos de que su Dios, de que el soberano, el creador de todas las cosas, los podría librar de aquel horno de fuego. Y más aún, dice ahí más adelante, y si así no fuera, bueno, no hay problema. Pero aún así, dice, no haremos lo que quiere el rey. Entonces,
cuando vienen las pruebas a nuestra vida, nuestra fe se comporta como la de Sadrach, la de Mesac y la de Abednego. Bueno, nosotros tenemos la respuesta. En Génesis capítulo 22, verso 8, cuando nuestro Dios prueba a Abraham y le dice: dame a tu hijo en sacrificio, a tu único hijo en sacrificio. Está ahí la conversación entre Abraham e Isaac. Isaac le dice a su padre, dice: bueno, pues vamos aquí caminando, dice, llevamos lo necesario, dice, pero para hacer el holocausto, pero ¿dónde está el corderito? ¿Dónde está la oveja? ¿Dónde está el animal que hemos de sacrificar? La contestación de Abraham es contundente: Dios proveerá. Dios proveerá. Tenía una fe enorme Abraham, de tal forma que sabía que aun si Dios permitía que matase a su hijo, que lo sacrificara, él sabía, de acuerdo a lo que dice Hebreos, que Dios le podía levantar de entre los muertos. Pero también tenía la certeza de que llegado el momento, cuando estuviera en el lugar indicado de que fuera a sacrificar, bueno, Dios iba a poner los medios para que pudiera tener un animalito para poderlo sacrificar a nuestro Dios. Entonces, nuestra fe está actuando en este momento como la de Abraham. Tercero, nuestra fe está actuando como la de Pablo. Hechos 27, 25. Tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se le ha dicho. ¿Qué se le había dicho, qué se le había revelado a Pablo? Bueno, que ninguno de los que estaban en esa nave iba a morir. Entonces Pablo les transmite el mensaje a aquellas personas que iban en el barco, les da palabras de ánimo, les dice: tengan ánimo, tengan buen ánimo, porque Dios me ha revelado que ninguno va a morir. Dice: yo confío en Dios que así será. Yo confío en Dios que así será. Estas frases, como la de Abraham, Dios proveerá. Esta frase como la de Pablo, yo sé que así será. Yo confío en Dios que así será. Son las palabras, es la actitud que nosotros demostramos ante las pruebas. O viene la primera prueba a nuestra vida y nos derrumbamos. O bien, ¿cómo sería actuando nuestra fe en un lado positivo? En el caso de Pedro, Mateo 14, 31. Vamos a darle lectura. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? ¿Se acuerdan del contexto? Va Jesús caminando sobre el mar, lo ve Pedro y dice: bueno, si tú eres Jesús, permite que yo también ande. Y pues va, empieza a caminar Pedro, parece que todo marcha bien, pero dice el 30, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse, dando voces: Señor, sálvame. Entonces, ¿cómo está actuando nuestra fe? Tal vez estará actuando como la de Pedro en este momento, dudando, teniendo miedo. Lucas 24, 25 y 26. Una vez que Jesús ha resucitado, se encuentra aquellos discípulos en el camino a Emaús y les dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho.
Dice, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Eran tardos de corazón para creer en lo que el Maestro les había enseñado y en todo lo que los profetas habían dicho acerca del Mesías, acerca de Cristo. Entonces, ¿somos nosotros tardos para creer? ¿Somos tardos de corazón para creer en lo que Dios nos dice a través de su palabra? Bueno, a veces pareciera ser la actitud que tenemos. Y por último, el caso de Tomás. Dice, si yo no metiera mis manos en aquellos orificios que tiene el Maestro, no voy a creer. ¿Qué necesitaba Tomás para creer? Ver. Más bienaventurados somos nosotros porque sin haber visto, hemos creído. Y es por eso que estamos aquí. Entonces, ¿cómo está actuando nuestra fe en este momento? Como la de Abraham, como la de Pablo, como la de los jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, o estamos cayendo en la situación de Pedro, estamos cayendo en la situación de los discípulos del camino de Maús, o inclusive en la del mismo Tomás. Fíjense lo que dice Marcos 11, 22 y 24. Marcos capítulo 11, versos 22 al 24. ¿Que lo tenga? Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo que recibiréis os vendrá. Se empieza diciendo Jesús, tengan fe en nuestro Dios. Teniendo fe en nuestro Dios, van a poder decir, quítate a este monte, quítate y échate en el mar. Dice, y si no lo dudares, si realmente lo creyeras, dice, y creyendo, lo que pidas va a ser hecho. Dice el verso 24, resumiendo, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces, prácticamente, hermanos, lo que está diciendo Santiago, verso 6, pero pida con fe y aclara, no dudando nada. ¿Cómo son las oraciones a veces del cristiano? Lo hemos mencionado anterior. Estamos orando a nuestro Dios, aparentemente con mucha fe, con mucho fervor, con mucha devoción, con mucha confianza. Terminamos de orar y decimos, bueno, yo sé que Dios no me lo va a conceder. ¿Será esa la actitud? ¿Será esa la forma de pedirle a nuestro Dios? Evidentemente que no. ¿Por qué? No debemos de dudar. Porque cuando dudamos, pone un ejemplo aquí Santiago. Dice, el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces, cuando ustedes y yo dudamos, cuando ustedes y yo no estamos convencidos plenamente en lo que le estamos pidiendo a nuestro Dios, fíjense cómo nos compara Santiago, que nos dejamos llevar por un lado y por otro. Entonces, por eso habla verso 4 de que la paciencia tenga su obra completa, para que seamos maduros, para que seamos completos, para que seamos perfectos. Dice, y si nos falta la sabiduría, bueno, pidámosla a Dios, pero dejando que la fe que decimos tener en nuestro Dios actúe en nuestra vida. Ahora bien, verso 7. Verso 7, ¿quién lo tiene? No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Ok, muy sencillo. El cristiano que se acerca a Dios a través de la oración
dudando que va a recibir lo que está pidiendo, tenga por seguro que no lo va a recibir. Si ustedes y yo estamos necesitados porque estamos en enfermedad y le pedimos a nuestro Dios, cúranos, pon los medios para que las medicinas que estamos tomando, para que el tratamiento, el medicamento, todo aquello que estamos haciendo en favor de nuestro cuerpo dé un buen resultado, y de antemano o decimos que no va a ser así, dice Santiago, no piense pues quien tal haga. ¿A qué se refiere? A que cuando estamos pidiendo a nuestro Dios, estamos ¿qué? Dudando. Entonces cuando pidamos a nuestro Dios, no dudemos, porque si estamos dudando mientras le pedimos a nuestro Dios, no vamos a recibir cosa alguna. Y eso está 100% de seguridad en la palabra de nuestro Dios. Lo dice tajantemente. No creas que cuando estés dudando mientras oras, vas a recibir lo que estás pidiendo. A veces es muy palpable esto, hermanos. No tenemos la suficiente confianza, la suficiente fe en nuestro Dios. Sí decimos que creemos en Dios, que Cristo vino a salvarme, que estamos en la iglesia verdadera, pero cuando estamos en una prueba y estamos necesitados, estamos pidiéndole a nuestro Dios, porque Él es el único que nos puede ayudar a salir de aquella prueba, bueno, vamos a pedirle realmente con mucha fe, porque sin fe, dice la Escritura, es imposible agradar a nuestro Dios. Entonces, cuando dudemos, tengámoslo por seguro que no vamos a recibir lo que estamos pidiendo. Verso 8. El hombre de doble ánimo. Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ya hermano Jesús en varias ocasiones nos ha hablado acerca de esto. ¿Qué quiere decir o qué entendemos por el hombre de doble ánimo? Los escucho. El hombre de doble ánimo. ¿No, Jorge? Hoy sí soy cristiano, mañana no. Hoy sí, mañana no. Hombre, ni nos vayamos hasta mañana, hoy sí y al ratito no. ¿Qué más? El hombre de doble ánimo. ¿Qué creen que se refiere a eso? No. Ok, alguien bipolar, ¿verdad? Que muestra dos caras. ¿Qué más? Inconstancia. ¿Ande? Espiritual. Inconstancia espiritual. ¿Mana Juani? Que vienen un día y al día siguiente ya no vienen, o duran semanas sin venir y vuelven a venir otra vez. Fíjense, el mismo 8 nos da alguna reflexión, alguna sugerencia de quiénes son, ¿no? Porque dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿En cuáles caminos? En todo lo que haga. El hombre de doble ánimo es aquel que hoy dice una cosa y mañana otra. ¿Quién va a ir a la mensual el sábado? Yo, hermano, yo. Y viene la mensual el día, no vamos. ¿Quién va a ir a evangelizar el domingo? Yo, hermano, nóteme, yo voy con usted. Y llega el domingo y nada. Entonces decimos una cosa y luego nuestros hechos demuestran lo contrario. Creemos algo de repente y luego cambiamos. Entonces, así dice como el verso anterior, dice como la ola del mar, dice que vas de un lado a otro. La palabra doble ánimo significa de dos almas, de doble pensar. Alguien que es vacilante, alguien que es fluctuante o que cambia en sus decisiones. Esa es una persona de doble
ánimo. Y un ejemplo de esto, bueno, vamos a leerlo. Primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 21. Acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Hasta ahí. La pregunta sería, como la dijo Elías, ¿hasta cuándo vamos a estar claudicando entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo vamos a ser de doble ánimo? ¿Hasta cuándo vamos a ser inconstantes? ¿Hasta cuándo vamos a tener un pie en la iglesia y un pie en el mundo? ¿Hasta cuándo vamos a ser tibios? ¿Por qué? Porque el día, si viene el Señor y nos haya siendo tibios, siendo inconstantes, siendo fluctuantes, siendo vacilantes, nos va a vomitar de su boca. Si Jehová es Dios, seguidle. Si realmente creemos en Dios, si realmente creemos que estamos haciendo la voluntad de nuestro Padre y que tenemos la esperanza de la vida eterna, avancemos. Pero dice, ¿y si crees en Baal? Bueno, mejor váyanse en pos de Baal. Pero no seamos inconstantes, no seamos hermanos de doble ánimo, no seamos hermanos vacilantes o fluctuantes que hoy decimos una cosa, mañana hacemos otra. Hoy pensamos de una forma, mañana pensamos de otra. Lo que Dios quiere es que si Dios, como dice Reyes, vayamos en pos de Dios. Y si Baal, pues vayamos en pos de Baal, pero no estemos ahí a medias tintas. Entonces, esto es lo que hemos visto. Como decíamos, del verso 5 al verso 11 se nos habla acerca de cómo vencer las pruebas o las dificultades. Veíamos el primer asunto, pidiendo sabiduría a nuestro Dios. Veíamos el segundo asunto, dejando que nuestra fe actúe. En la siguiente clase vamos a ver el tercer asunto, no dependiendo de las cosas equivocadas. ¿Alguien tiene algún comentario o algo que agregar? Hermano Horacio. Solamente para reforzar estos temas interesantes que están tratando. La idea de sabiduría es muy importante tenerla bien clara lo que significa. Es muy complicado cuando se quiere entenderla desde el punto de vista griego. Es mucho más sencillo cuando se entiende desde el punto de vista judío. Para el judío, sabiduría significa el conocimiento aplicado en la vida práctica. Y porque más adelante en el capítulo 3 vamos a empezar a ver valores, virtudes cristianas, espirituales, que son para nuestra vida y van precisamente encaminadas para eso. Y otra cuestión, la cuestión del temor de Jehová, o temor a Jehová, pues radica particularmente en un respeto, en una reverencia, en una veneración, porque el amor echa fuera el temor, pero se refiere particularmente en estas tres cosas. Así es. La diferencia entre conocimiento o inteligencia y sabiduría es que el conocimiento es solamente la acumulación de datos, la acumulación de información. Y la sabiduría, como lo decía el hermano Jesús hace algunas clases, es la aplicación de ese conocimiento. ¿Y cuál es el tema general de la carta de Santiago? ¿Se acuerdan? El cristianismo práctico, o la fe sin obras es muerta. Entonces, el conocimiento que hemos adquirido en cuanto a las cosas de Dios, dice Santiago, pongámoslo por obra, siendo sabios. Y a través de ser sabios, bueno, vamos a poder soportar o superar aquellas dificultades. ¿Algo más, Amar? Si no, vamos a cantar un coro. Nuestro hermano
Marcos y luego la oración final nuestro hermano Joel y luego ya pasará nuestro hermano Antonio a los anuncios y peticiones. Dios les bendiga.